Empecemos. El tema de hoy es la cuestión o de la seguridad que se debe tomar en nuestras empresas con los procesos del hecho mm, que nos pertenece a contratar personal, ¿sí? O a contratar o a hacer los contratos con los proveedores. Es importante ese tema, muchachos, en toda empresa. Hoy en día, y más en Colombia, se están, por la falta de desarrollo, digamos así, de nuevas leyes para la contratación, ¿sí? De un servicio intangible, ¿sí? Entonces, hay muchos, digamos, quebrantos y pérdidas de información y hay empresas que verdaderamente no prestan un buen servicio, digamos así. Entonces, hay unas limitaciones y unos procesos que uno tiene que aprender a hacer para contratar a personas terceras, digamos así, en el aspecto de un servicio. ¿Listo? Entonces, ciberseguridad en las pymes, relación segura con proveedores y clientes. Debemos tener en cuenta esto por el hecho de que, y vuelvo a repetir, la gran pérdida de información y desfalcos, digamos así, de las empresas hoy en día es la pérdida de sus datos en el aspecto de la contratación por un proveedor o un servicio que uno presta, ¿listo? O que uno adquiere pues hacia la empresa de uno. Mm, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Identificar los riesgos de seguridad relacionados con los proveedores, establecer medidas de protección en las comunicaciones con terceros, conocer qué medidas de seguridad debemos exigir a nuestros proveedores, implementación y controles necesarios para estar protegido frente a dichos riesgos, aplicar las mejores prácticas recomendadas por los expertos. Para este caso, tenemos bueno, lo primero que todo, muchachos, como les decía al principio, eh, la razón es porque en un empresario o nosotros, digamos así, aquí se le llama autónomos, ¿sí? A las personas que son independientes, digamos así, que no tienen un negocio propio, para contratar con servicios de terceros. Primero uno proporciona un conocimiento o un servicio específico. ¿Para qué es eso? Cuando uno hace una contratación a un tercero, tiene un fin, ¿sí? Y siempre se ha dicho que es para economía, costos, ¿ok? Eliminar costos, encontrar digamos así, un ahorro, ¿sí? De dinero frente a una tecnología que uno no tiene, ¿sí? Entonces, uno hace esas contrataciones a terceros. Otra, por razones económicas, puedes contratar a una persona que esté especializada bajo un tema es más fácil, ¿sí? Que contratar a una persona independientemente, digo, una persona que esté o que trabaje hacia uno mismo. Entonces, uno hace como empresa o como persona o como dueño de la empresa, ¿sí? En contrataciones a terceros. Siempre se ha dicho, siempre se ha contratado eh, mm, a terceras personas, digamos así, que eso ya fue más hacia las grandes empresas que prestan servicios, ¿sí? Que, que se acaba, o sea, digamos así, se ha baratado lo que es la mano de obra, ¿sí? Entonces, si usted quiere trabajar hoy en día, tiene que entrar a trabajar en un consorcio para empezar a prestar un servicio y así. Esos son los principales empleos que los ingenieros de sistemas o los que estudian sistemas eh, empiezan a trabajar en consorcios que prestan servicios. Relaciones con proveedores. Cuando se habla con un proveedor o se establece
o una relación con un proveedor, se debe tener claro que la relación debe ser beneficiario para ambos. Eh, pues lo lógico siempre es eso. Uno presta un servicio para ganar dinero y el que lo contrata a uno también tiene que ganar dinero, digamos así. Eh, pues las reglas de oro entre dos personas o entre dos empresas, el respeto, la confianza y la dependencia mutua entre cada uno de nuestras relaciones. Para que esta amistad entre comillas, ¿sí? Nos preste un beneficio a cada una de las empresas, se deben tener unas pautas, ¿sí? En ese aspecto, uno como dueño o como jefe de la empresa o jefe de proyectos de la empresa o ingeniero del departamento de la empresa, sí, lo importante es la seguridad de la información. Y llevamos todas estas clases hablando sobre los datos. La seguridad de información, virus, bueno, ya estamos aburridos de tanto prevenir nuestra información. Pero eso es lo importante. Toda empresa lo que asegura es la información. Y partir en cuanto a la seguridad de la información debemos tener en cuenta, entre otras cuestiones, lo siguiente. Evitar la dependencia exclusiva de un único proveedor. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando uno va a hacer una contratación para pedir, ¿sí? Un servicio y más en sistemas, siempre tiene que hacer un estudio previo y eso lo hace todas las empresas. Un estudio previo de las empresas que prestan ese servicio, ¿sí? Digamos así que entre comillas tenemos que tener un bagaje de los servicios que prestan y los pro y los en contra. Siempre uno evalúa, digamos así, el ingeniero de sistemas o el que va a hacer la contratación, evalúa cada una de esas empresas y es un estudio largo, eso no es porque mi amigo o el hijo del jefe tiene esta empresa, pues hagamos esa contratación por ese lado. Un ejemplo así de desfalco fue la contratación de la empresa X, no puedo decir, en la contratación de la ampliación de la calle 26, ¿sí? Todo eso fue un manaje de esa familia para quedarse con la contratación, ¿sí? Entonces, el que prestaba los servicios de obreros era una empresa de ellos. Y sucesivamente, por eso hubo tanto desfalco. ¿Listo? Bueno, hasta ahí puedo hacer propaganda. Anticipar alternativas. La dependencia exclusiva no es el único, debe tener uno varios proveedores. Anticipar alternativas de portabilidad, eso es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que una empresa nos provee o nos ofrezca X producto, ¿sí? Debemos tener en cuenta qué condiciones y qué se tiene los marcos teóricos, digamos así, de un contrato. Entonces, ahí es donde la importancia que el departamento, ¿sí? El departamento de una empresa X jurídico, ¿sí? Entre a trabajar sobre esos contratos. Hoy en día, las empresas que prestadoras de servicios, y volvemos a entrar a una prestadora de servicio, la nube, proveedores de la nube, lo que hablamos en las clases pasadas, ¿sí? Ellos nos hacen una contratación específica y, como les decía, leer la letra pequeñita. Esa letra pequeña es donde empiezan los errores en cada proceso, ¿ok? Otra cosa que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que al finalizar el contrato con ellos, establecer claramente qué nos va a devolver la empresa, proveedora pues, de la información que maneja
y cómo la destruirá. En esos aspectos es cuando se empieza la fuga de la información. Con esa pérdida o esa, digamos así, error de contratación, se acabó el contrato, uno deja o uno no dispone de la información que posee esa empresa que uno ha contratado. Entonces, ahí empieza el fraude informático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas esas bases de datos, toda esa, la mínima parte de, digamos así, el ejemplo, la base de datos que maneja un servidor en la nube, uno no reporta esos errores, entonces automáticamente esa base de datos cae independiente para ofrecer a otra empresa la competencia y, y empiezan los errores a pérdida de información de nuestra empresa. Eso es uno de los grandes motivos. Un ejemplo que se está viviendo hoy en día es esa pérdida de información de las empresas de telecomunicaciones. En unas clases pasadas nos hablaban de que los amigos que trabajaban en una empresa de telefonía, pues le vendían a uno las claves del edificio para que le prestaran ese servicio uno gratuito. Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Listo? Es importantísimo. Toda empresa tiene y maneja datos de mi empresa, ¿sí? Debemos terminar una finalidad, digamos así, ¿sí? O cuando uno va a cortar procesos, o, y también lo digo por cuando es individual. Cuando usted se retira de una empresa, tiene que hablar directamente con todos los departamentos y que sea borrado sus datos en esa empresa. Se ha presentado y errores y hay casos importantes en Colombia, ¿sí? Que, digamos así, que se presta para grandes robos con nombres de personas que ya no están afiliadas a esa empresa, a X empresa. Un gran error, ¿sí? Donde se ve eso, en las grandes bases de datos que se pierden, que hasta en Colombia votan los muertos, ¿sí? Entonces, esos son errores que se presentan por esa falta de información o esa pérdida de información. Un ejemplo, cuando fallece una persona conocida, tiene que uno, digamos así, como se dice acá, darle de baja en todo aspecto, bancario, de todo. ¿Por qué? Porque, no les digo, los muertos votan a los presidentes hoy en día. Bueno, continuemos. Listo. Esto, muchachos, hoy en día, como hablábamos, hay códigos específicos, ¿sí? Que tienen estos términos de contratación que verdaderamente, si una empresa falla en ese aspecto, automáticamente entra la ley a trabajar. Pero eso sí, eh, como se dice allá en Colombia, haga la ley y siempre se pone la trampa. Bueno, un refrán está dicho eso. Yo sé que ahorita me lo escriben bien. Relaciones como clientes, digamos. ¿Cómo puedo garantizar la seguridad de la información de mi cliente? Ya estoy hablando como una persona que prestó un servicio. ¿Listo? Garantizando la confiabilidad de los datos recibidos. Un ejemplo, cuando yo tengo una venta por online, ¿ok? Eh, echa la ley, echa la trampa. Ok. Gracias, don Miguel. Eso es lo que yo quería referirme en lo anterior, ¿ok? Cumpliendo con la legislación de material de protección contra datos personales, es decir, protegiendo la privacidad de los clientes. Hoy en día, muchachos, la pérdida de información y el delito de lo que es la protección de datos personales es súper importante. Ya hoy en día no se puede dar esa firma, digamos así, que usted va por la calle y fírmeme acá porque no sé qué, para que liberen a Pepito Pérez. Entonces, todos esos datos o todas esas acumulaciones, eh, aunque sean manuales, se hace un dato para una pérdida, digamos así.
Usted firma y siempre entrega un correo, una dirección, y sí, sí, que yo voy a votar por este, y usted firma y llena una serie de datos. Esa base, como es pública, ¿sí? Entonces, con toda esa información que se presenta, automáticamente se puede empezar a vender. Y usted, pero ¿en dónde yo entregué esos datos? No, 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 que no puedo decir eso porque estoy dañando la protección de datos personales de una empresa. Entonces, ese es uno de los problemas que se presenta cuando uno escribe y hay muchos ejemplos sobre estos procesos, ¿listo? Ofreciendo interfaces de acceso seguras y las aplicaciones en las que seguridad de la autenticación y traslación de garantizados, lo que les decía, estoy haciendo un énfasis en una prestadora de servicio, yo como prestadora de servicio en una tienda online, ¿ok? Proporciona una disponibilidad de los servicios de forma acorde a la contratada. Siempre hay normas específicas o normas generales que se deben tener en cuenta cuando uno va a hacer una compra online, ¿sí? Eh, y hemos molestado siempre, toda esta clase hemos hablado cuáles son los phishing, digamos así, de las páginas que no puede entrar uno, que sí se puede entrar uno, que se puede dar cuenta los errores, bueno, etcétera, etcétera, sobre la seguridad informática. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Estas aplicaciones o todos estos procesos están definidos, ¿sí? Para la seguridad de una prestadora de servicios desde que sea de parte de uno. ¿Listo? Riesgos de la relación de proveedores, objetivos de gestión de proveedores, negociar los contratos, siempre como su empresa, de empresa que sea, ¿sí? Siempre se debe contratar los servicios a un ciclo de vida. Eso, los ciclos de vida de los sistemas, eso yo creo que en todas las carreras dictan esta materia, ¿sí? Y todas las materias tienen todas las carreras tienen eso, todos los procesos tienen un ciclo de vida. Entonces, eh, cuando nosotros vamos a hacer una contratación frente a un proceso que nosotros tengamos, se debe negociar, ¿sí? Los contratos tienen que ser a lo largo de lo que uno contrate, digamos así. Negociar acuerdos de nivel de servicios adecuados a nuestros requisitos seguros y gestionar para mitigar posibles problemas. Eso es el negocio, digamos así. Son los acuerdos a nivel de un servicio que se vaya a prestar hacia un tercero. Estas contrataciones o ese contrato que uno firma o ese contrato que uno adquiere debe tener sus normas establecidas para prestar ese servicio, ¿sí? Asegurar que los contratos de acuerdo están alineados con las estrategias de la empresa, eh, independientemente, digamos así, de que una prestadora de servicio nos dé el permiso de trabajar. Ejemplo, una aplicación, ¿sí? Ejemplo, mantener nuestros datos en la nube, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta todas esas pautas que nos dan para la seguridad. Lo importante en todo esto de trabajar con proveedores es tener una seguridad X o Y razón social que trabaje la empresa. ¿Listo? Todas las empresas, los proveedores siempre debe tener uno a la mano. Hay unos videos que he montado, saliéndonos aquí un poquito del tema, que he montado sobre este tema, sobre toma de decisiones con los proveedores. Entonces, ahí es la cuestión. Hoy en día, digamos así, eh, contratar proveedores, digamos así, familiares, ¿sí? No es común, ¿sí? Por el hecho de la rosca que hay entre eso. No, contrátese conmigo y verá que yo le hago tal rebaja. Entonces, ahí esas contrataciones son muy peligrosas para las empresas nuevas, digamos así, y bajo procesos de datos. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se presentan, pues lo que se ha visto es
ahí en Colombia. ¿Ok? Analizar el rendimiento de los proveedores persiguiendo que nos aporten el máximo valor añadido al menor costo es el objetivo que toda empresa tiene. ¿Sí? Minimizar los riesgos de seguridad que puedan implicar costos, por el ejemplo, las caídas de servicios o las multas. Inmediatamente, usted donde un servicio no sea mejor prestado, ¿sí? Usted automáticamente tiene el derecho, pues, digamos así, a una demanda, ¿ok? Pues allá en el print, no sé qué. Gracias, compañera. Riesgos de los proveedores. Bueno, la fuga de información debido a medidas de seguridad insuficientes de los proveedores. Un ejemplo. Y como les decía, el iClub, ¿sí? No aplica en los controles de acceso suficientes a permitir en nuestros datos la confidencialidad lleguen a un conocimiento de nuestra competencia. ¿A qué hago referencia a eso? Cuando es mínima la seguridad, cuando en nuestra nube, esos niveles de seguridad, usted como adquiere ese servicio, tiene que ponerle a la empresa. Entonces, dependiendo de la actividad o dependiendo del servicio que te van a prestar, usted le da unos niveles, ¿listo? De seguridad, nivel alto, medio, bajo. Entonces, esos son ya una toma de decisión que nosotros como, digamos así, empleados o encargados de definir un servicio, debemos tener en cuenta eso, ¿ok? Eso siempre se hace hacia las empresas a terceros, ¿ok? Siempre, siempre, eso no hay problema con eso, ¿ok? Y perdón. Para los servicios que ofrecemos, provocar por la parada de servicios del proveedor, y siempre he dicho y he hablado sobre nuestra tienda online, ¿sí? Digamos así, la pérdida de información, la caída de nuestra página, eh, cuando un ejemplo, ustedes entran a mi página a comprarme X producto y prueban 2 veces, ya la tercera ya se convierte en un error. Sí, la segunda, y ¿qué hace referencia? Eso me da un reporte a mí como dueño de la empresa, ese reporte. Entonces, diariamente o semanalmente, yo tengo que exigirle a la empresa todos esos procesos de pérdida de información. Lo digo por la pérdida de información, es que eh, cuando un cliente no me entra a mi empresa online, ¿sí? O se demora en hacer la compra, digamos así, de mis productos, automáticamente eso es un error de seguridad. ¿Por qué? Porque no me están prestando un servicio eh, habitual para eso. Digamos así, un ejemplo que se está prestando ahorita en este momento, yo lo digo, que todos los estudiantes están entrando a Moodle a hacer las evaluaciones, ¿sí? ¿Cuál es el problema? La universidad entra a pedir informes de, de cómo la plataforma ha estado trabajando en ese transcurso, ¿sí? Entonces, ahí es donde se presenta que el estudiante no ha podido entrar, que hay problemas, que por favor, profesor, ábrame la plataforma porque ese día empecé y no sé qué pasó. Entonces, esos son, o todas esas debilidades, o todas esas quejas, digamos así, entre comillas, son problemas de la prestadora de servicio, ¿ok? Entonces, uno como evaluador de un servicio, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que contratar. Bueno, se cayó eso, ¿y usted cómo me va a renovar eso? Para mí es una pérdida de dinero, ¿y usted cómo me va a responder? Usted tiene que responderme con dinero, ¿sí? Entonces, esas contrataciones, por eso yo digo, son muy difíciles estar de acuerdo en esos procesos. Entonces, digamos así, las cláusulas
que tienen todos estos contratos son muy rígidas, ¿sí? Entonces, el que no sepa todos estos procesos, toca estar súper informado o el departamento de la empresa jurídico, digamos así, debe estar de acuerdo y hacer ese estudio. Por eso la contratación a terceros es muy importante por ese hecho, muchachos. Eh, que no cumplen con nuestras cláusulas, contratos que no cumplen toda nuestra casuística. ¿Qué significa eso, muchachos? Que, que las empresas, ¿sí? No trabajen lo que son el razonamiento basado en casos. ¿Qué es la casuística? ¿Sí? Casuística, ¿sí? Es, esta sí, a ver, lo pongo entre comillas, son los razonamientos, ¿sí? Basados en casos. ¿Qué hace eso? Principios, reglas que ponen las empresas, nosotros como prestadoras de un servicio que nosotros pedimos a una empresa, ese es el proceso. Esos son los principios que posee las empresas para prestar un servicio, ¿ok? El mismo proveedor no puede dar un servicio completo que necesitamos. Un ejemplo, un proveedor de un portal web, digamos así, que no cumpla las medidas de seguridad de nivel alto y solo cumpla el nivel básico, como les decía, parte de nuestros datos, lo que requieren unas medidas de protección de nivel alto, no podrán estar alojados en nuestros proveedores. Entonces, eso es el estudio que uno hace como representante de contratación en una empresa. No estoy diciendo que el único que puede hacer la contratación es el abogado, ¿sí? No, eso es, mmm, toda persona que trabaja en una empresa tiene que tener una noción de lo que se presenta en una contratación. ¿Por qué? Porque uno puede causar errores y bajo leyes, pues uno estará haciendo perder a la empresa donde uno trabaja, digamos así, dinero. O que uno pase errores de los proveedores y en vez de ganar dinero, pierdan ellos dinero, a la vez uno gana. Entonces ahí es donde, como decía al principio, las cosas tienen que ser niveladas en ese aspecto. ¿Sí? Pues sí, sin hablar mal de mi país, pero es que no se cuesta, no se nivela esos procesos allá. ¿Listo? Acuerdos a nivel de servicios insuficientes, esos son lo que les decía, muchachos. Tiene que haber cláusulas y debe tener, la cláusula para nosotros es la letra pequeña en todos estos procesos, ¿sí? Toca leer muy bien todos estos cláusulas o la letra pequeña bajo todos estos procesos. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los errores y las pérdidas de información. Y como les decía, hay leyes que se prestan para, para renovar esas pérdidas de información, digamos, esa pérdida o ese error de información que hay. En caso de que, bueno, ¿cuándo se debe dudar de la seguridad de un proveedor? Inmediatamente cuando se presentan errores continuos en nuestra base de datos. Cuando se empieza a trabajar procesos y se convierte en un bucle, ¿sí? Cada proceso. Entonces, uno de los grandes errores que ustedes o se ven o se nota cuando uno hace una compra online y aparece que esta tarjeta no sé qué, por favor vuelva a repetir. Ya la tercera vez ya es una pérdida de información y un error. No insistan. Uno de los consejos de estas empresas es no insista porque pueden estar hackeando la página. Bueno, X tantas razones que hemos visto en clase, ¿listo? Entonces, un incidente de seguridad que se pierde la información. Hay cambios de propietarios del proveedor. Uno siempre eh, cuando uno hace una contratación con una persona y después aparece otra persona, jefe, digamos así, dueño de esa empresa o que no es capaz de proveer ese servicio y se lo pasan a otra empresa, eso es ahí sí debe dudar muchísimo sobre eso, ¿ok?
el proveedor utiliza más servicio a terceros partes, es la subcontratación de un servicio. Supongamos si ustedes me hacen un contrato de venta de ropa, entonces yo digo, oiga, ese tipo de venta no la tengo yo, yo voy a contratar a otra empresa que tenga ese tipo de ropa. Entonces, esos son esos saltos, digamos así, de los contratos, eh, es muy peligroso y la seguridad es, como lo he dicho, primero que todo la seguridad de nuestros datos en nuestras empresas, ¿ok? Bueno, si ustedes saben o automáticamente lo que no sirve, pues se aleja uno, ¿listo? Entonces, eh, si uno no le sirve ese proveedor y bajo el estudio que usted hizo, aparecen esos fallos, oiga, toca replantearse hacer una contratación con un proveedor de ellos. Eh, Cuando nosotros vamos a actuar o gestionar a un tercero o hacer una contratación a terceras personas, primero que todo, y eso siempre se ha dicho, debe tener usted una lista de proveedores y colaboradores sobre lo que usted necesite. ¿Sí? Es importante eso, como yo les decía, muchachos, cada empresa su fama se la hace, ¿sí? Entonces, toca empezar a mirar todos esos comentarios, el comentario más absurdo que tenga la empresa, pues darle importancia a todos esos procesos. Oiga, si se repite, oye, muchas veces es mala la empresa, es mala la empresa, mala la empresa. Bueno, con esas palabras no específicas, sino uno tiene que hacerles caso a esos procesos. Y eso, ¿quién lo hace? Las estadísticas, ¿ok? Entonces, eh, hay una empresa que empezó muy fuerte, digamos así, en, en estos aspectos. No lo puedo nombrar, ¿sí? Estoy hablando de aquí, de donde yo trabajo, ¿sí? Que nos estaba prestando un servicio de, digamos así, no más que era mínimo de transporte, ¿sí? De llevar material y llevar a los ingenieros a área, que un día un autobús que nos recogía diariamente, digamos así, no volvió a pasar y nos mandaron, fue un autobús más pequeño. Y entonces ahí se empezó a preocuparnos, digamos así, a todos nosotros los ingenieros que la comodidad de viajar hacia área era, nos han cambiado ese negocio. Entonces, ahí fue donde la empresa misma empezó oiga, ¿qué pasó? Que no sé qué, no, que ya no tenemos, bueno, sacaron un poco de excusas, entonces la empresa cambió a otra empresa para prestar ese servicio. Entonces debemos tener en cuenta todo eso. Y pues lo traigo a colación porque eso viene, la empresa hizo una contratación a un tercero. ¿Listo? Entonces, esos pequeños fallos o esos pequeños errores se presentan pues a las empresas multinacionales en ese aspecto. ¿Listo? Como yo les decía, pues debemos asignar un nivel de riesgo a cada una de estos, eh, digamos así, prestadoras de servicios. ¿Ok? Y dependiendo, como yo le digo, cada uno se acobija en, en su, digamos así, eh, en su actividad, ¿sí? Entonces, si usted presta un buen servicio, tenga la seguridad que esa fama le va a crecer. Si no, automáticamente empieza a decaer, a decaer, a decaer y se pierde. Un ejemplo con lo que se presentó acá, ya la empresa retiró esa empresa que era una prestadora de más servicios, ¿sí? Y ya la retiró totalmente. Por eso, por un pequeño error de, de cambio de autobuses, ¿sí? Ya se retiró toda la contratación con esa empresa. Entonces, ya empieza, entre comillas, digamos, a convertirse en una empresa no recomendable a un tercero o a futuro, una contratación por eso. Ejemplos, como les decía aquí, pues en un hotel, ¿sí? Proveedor A, B, C de alto nivel,
pues el alojamiento web del hotel que se realice el 80% de reservas a través de la web, se le tiene que dar una prioridad, digamos así, a la empresa que nos presta ese servicio. Medio, la intranet usando para gestionar entre el hotel, ¿sí? Y bajo, que no, digamos así, que sí es importante, pero no es tanto el servicio de almacenamiento o el backup en la nube de toda nuestra información del hotel. Entonces, esos son lo que yo les digo, los niveles que uno debe medir a las empresas en esos procesos. ¿Listo? Ahí lo hago más énfasis para que el mayor del 95% se debe proteger nuestras reservas porque es lo que nos va, digamos, a dar de comer en el hotel durante un mes, digamos así. Las reservas es lo importante en el ejemplo este del hotel, ¿ok? Al 100% la disponibilidad de aplicaciones de gestión para personas autorizadas a través de la Internet, pues la Internet tiene que correr al 100% y ya que tiene que ser un nivel medio, la realización de los backups, ¿sí? Diariamente puede recuperarse semanalmente o el almacenamiento de nuestro base de datos, digamos así, de nuestro servicio en la nube, pues dependiendo de la necesidad que necesitamos realizar esos backups. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son las razones para evaluar la seguridad de los proveedores? Automáticamente, primero es el dinero, ¿sí? La pérdida de datos, la pérdida de información, la pérdida de, de objetivos, digamos así, que nos vendieron a nosotros y se pierde, es una pérdida de dinero a nosotros. ¿Sí? Ok, entonces eso es el causante o el direccionamiento que nosotros hacemos eh, hacia la seguridad que nos debe prestar una prestadora de servicios, ¿listo? Entonces, en toda empresa, muchachos, me estoy refiriendo más aquí a lo que son los procesos de sistemas, ¿sí? Pero en toda empresa, Y empresa que trabaje cualquier producto, tiene que tener esa seguridad, ¿sí? Las empresas que le presten un servicio a uno, ¿ok? Debemos tener en cuenta cualquier tipo de empresa. Pues aquí los relacionamos a una empresa de sistemas, ¿listo? Mm, Se debe asegurar que los proveedores van a aplicar las medidas de seguridad para proteger la confiabilidad, integridad, disponibilidad de los datos adecuados al servicio. ¿Ok? Eso lo que les estoy diciendo desde hace un poco de tiempo. El control de acceso físico, lógico, monitorizado de eventos, copias de seguridad, nos la debe tener todo proceso, nos debe garantizar las empresas, la prestadora de servicio hacia nosotros. Siempre, todo, y eso es donde viene en la letra pequeña. Esos son procesos que uno tiene que exigir como cliente y a la vez como le exigen a uno como proveedor. Mm, bueno, no menos importante, otra razón menos no, requerimientos legales. Como les decía, la legalización protege los sumidores, por lo que sí es muy importante proteger los derechos cuando comparten online y cuando los datos de información son personales. Todo se convierte y va incrementando su alto riesgo cuando uno maneja eh, documentación, ¿sí? Muy personal. La cédula. Usted no puede dejar un ejemplo y ya ha pasado que usted, y ya en Colombia, usted no puede, le piden un documento, usted no puede dar su cédula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno con el número de la cédula y todos los datos se puede hacer maravillas frente a cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo peor que hay, dar la cédula, ¿sí? En cualquier distinción, no, que deje la cédula para entregarle las llaves del ascensor. No, eso es un problema, ¿ok? Entonces,
Ya hoy en día hay requerimientos, digamos así, o bajo procesos de seguridad y de lo que la protección de datos, lo que siempre he dicho, ¿ok? Debemos tener en cuenta eso. Igual, para nosotros como para ellos, cuidarnos en salud en estos procesos. ¿Listo? Definir cuáles son, bueno, fases de la evaluación de la seguridad para los proveedores. Eh, Primero que todo, las necesidades y de seguridad, como lo he dicho, primero que todo es la información que se maneja, ¿sí? La seguridad de la información que se maneja frente a los proveedores y frente a los clientes, ¿ok? Entonces, eso es lo primordial. Definir cuáles son los riesgos que se debe evitar para garantizar una seguridad de la información es importante en cualquier aspecto de la empresa. Conocer y comprobar el in situ, si se acuerdan de esa palabra, las condiciones de servicio y sus garantías de seguridad. Hacer el seguimiento de los riesgos que se hayan detectados y de la eficacia de las medidas y controles adoptados en el proveedor para mitigarlos, digamos así, para prever esos procesos de inseguridad que se presta uno. Sí, yo digo que esto de contrataciones de personas eh, es complicado, pero a la vez tiene que uno tener como X o Y razón, como les decía, tener un bagaje o un conocimiento básico sobre prestar un servicio. Entonces, debemos tener en cuenta eso, muchachos. Bueno, fases de la evaluación de seguridad de los proveedores, definir la necesidad de seguridad, definir riesgos y evitarlos, comprobar condiciones de los servicios, seguimiento de riesgos y de la eficacia de los controles. Eh, ¿Qué hace todo eso? La confianza a un proveedor. Entonces debemos tener en cuenta todos esos 4 pasos para darle un sí y echar la firma, digamos así, en un contrato. Todo eso abarca los derechos que nosotros como prestadores de servicio o los que adquirimos servicios tenemos. ¿Ok? Eh, pues ahí los acuerdos con proveedores y colaboradores, todo estos cláusulas de propiedad intelectual, seguridad del correo electrónico, cifrado de la información y comunicaciones, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de finalización de contrato, acuerdos de nivel de servicio, cláusulas de protección de datos personales, todo esto, todos estos acuerdos tienen que llegar a un límite, ¿sí? Para trabajarlo. Todos estos procesos tienen su, digamos así, sus pasos para no evitarlos para, ¿por qué? Para la protección de información de nosotros hacia nuestros datos, ¿ok? Todo esto, todos estos pasos que se presentan ahí, es importante tener en cuenta todo esto, ¿ok? Bueno, ahí coloqué a cada uno de estas cláusulas o de cada uno de estos ítems, coloqué la importancia que tiene frente a los procesos, ¿ok? Cifrado de la información de las comunicaciones, acuerdos de confidencialidad bajo proveedores, cláusulas de protección de datos personales, acuerdos de nivel de servicio, finalización de servicio debido previsto en términos de seguridad, como les decía, eliminar toda documentación donde esté relacionada a nuestra empresa o los nombres de nosotros en dicha seguridad. Ok, entonces, el listado, al fin de todas, y saquemos una conclusión general, que uno tiene que hacer un estudio muy específico de cada una de cuando uno va a hacer una contratación a un tercero. Eso sí es inevitablemente. No, como les decía, uno no puede contratar la empresa de el amigo o porque es el amigo o porque es el hijo del amigo. eh, Se presenta eso. O un ejemplo, digamos así, muy preciso allá en Colombia fue la contratación de los desechos metálicos, ¿sí? Un X presidente
por debajo de cuerda contrató las empresas de sus dos hijos, ¿sí? Que hoy en día, Presidente Uribe y sus hijitos. que, no, que no puedo hacer propaganda, hola. Eh, y Las son, cosas como son. O también entonces, la del Internet imagínense para los niños. el enriquecimiento que se comportó eso, ¿sí? La contratación fue multimillonaria. Y qué pasó con eso? Al olvido. Nadie supo porque eso no volvieron a salir, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo digo. Sacamos esas conclusiones de, de estos procesos de contratación. Eh, qué tristeza, digamos así, o culminemos con una tristeza que Colombia olvida las cosas, ¿sí? El olvido histórico, digamos así, que yo nombro muchísimo, es muy tenaz y aquí se discute que ese olvido histórico en mi país es tanto que aquí todavía aquí, yo no sé, pero aquí cada vez que hablan de colombianos, ¿y cómo era Pablo Escobar? Y yo, Dios mío. Entonces, cuando me quieren sacar el mal genio aquí en la empresa, pues yo me defiendo muchísimo. Digo, oiga, porque si vamos a hablar de mi país, háblame de Carlos Vives, de Amparo Grisales, de todos los de Elkin Patarroyo, bueno, o no, o porque siempre me relacionan mi país con el narcotráfico. Y aquí 30.000 veces han visto la serie de Pablo Escobar, y yo, no, pero gracias por lo que nos toca. Pero bueno, eso es lo que yo digo en ese aspecto de, de en esta área, ¿ok? Preguntas o aportes sobre este